Hola. Bueno, para continuar con la sesión de nuevos desafíos en el trasplante renal, a continuación el doctor Rafael Maldonado, jefe de servicio de nefrología y trasplante de la clínica privada Vélez Sarsfield, nos va a hablar sobre el rechazo crónico humoral, nuevos avances terapéuticos. Adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad que esta es la parte fuerte nefrológica de la jornada. Vamos a seguir con un tema que me apasiona, que es el rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, vamos a hablar de rechazo mediado por anticuerpos y vamos a ver si hay nuevos avances, si realmente tenemos nuevas terapéuticas para este tema. Bueno, desde ya vamos a tratar de repasar todo esto en la agenda. Es una causa principal del injerto. Estos son estudios de Halloran del 2013, en donde son estudios clásicos que permitieron saber cómo era el rechazo crónico, el rechazo mediado por anticuerpos. AMR, digamos a 5 años. Fíjense que al comienzo tenemos TCMR, digamos rechazo mediado por células. Eso es lo más habitual que sucede en el trasplante. Y a lo largo del tiempo crece la aparición de la principal causa de pérdida de injertos a largo plazo. Es decir, si nosotros no tenemos esto como objetivo principal de tratamiento, y no vamos a lograr mejorar el impacto de la sobrevida de este problema. Por lo tanto, a 5 años prácticamente el rechazo mediado por anticuerpos es una de las principales causas, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En aquel trabajo que publicamos con Liliana Vicignano en el 2022 en Kidney 360, nosotros podemos ver que en toda la población de Argentina el rechazo crónico pasa a ser tanto para donante fallecido como donante vivo 38 y 48%. Por lo tanto, antes la considerábamos como disfunción crónica del injerto. En Banff pasaron numerosas clasificaciones y formas de llamarlo. La llamamos CAN, la llamamos Chronic Allograft Nephropathy, la llamamos disfunción del injerto, pero la mayoría de esos casos tenían como causa el rechazo mediado por anticuerpos. Por lo tanto, la Argentina no era una excepción, lógicamente, y seguimos perdiendo riñones por eso. En el caso de que este problema aparezca en forma tardía, es la principal causa de pérdida del injerto, como ustedes saben. Es decir, a largo plazo tiene un impacto muy significativo. Fíjense, 12 meses, 36 meses, 60 meses. El rechazo tardío, el rechazo activo, digamos, mediado por anticuerpos, tiene un impacto muy importante en la sobrevida del injerto. Por lo tanto, se intentaron tratamientos de eficacia no muy considerable, todas experiencias de casos en donde se usó eculizumab, rituximab, clazakizumab, rituximab en su momento, y también bortezomib. La cuestión es que nosotros, cuando analizamos cuáles son las pérdidas a largo plazo, vemos que prácticamente lo que mayor impacto tiene versus el rechazo mediado por células, el rechazo borderline, el IFTA y todos los procesos que tenemos en la clasificación de Banff, es definitivamente el rechazo mediado por anticuerpos. Esto también es un trabajo clásico del Grupo de Barcelona, donde estuve del 2016, en donde verdaderamente eso se analiza por biopsias de protocolo. Entonces, acá no podemos dejar de resaltar que Banff, que fue esta principal clasificación, que es un lugar de Canadá, pero solamente es una referencia para saber que Banff es la organización y el consenso bienal en un meeting que mayor crecimiento le dio a la nefrología, esto es una opinión personal, pero que mayor crecimiento le dio a la nefrología en todos estos años. Es decir, muchos de las clasificaciones y el enfoque terapéutico, el enfoque de diagnóstico que tenemos en las glomerulopatías deberían copiar este modelo. Es decir, que a lo largo de cada 2 años se juntan
numerosos especialistas y expertos para tomar no solamente de la patología, sino del análisis de la genómica, el análisis de transcriptos, la metabolómica, para intentar ver, sí, fíjense, desde el 1991 que empezó hasta la actualidad, no ha parado y en forma sistemática ha logrado incrementar esto. Y fíjense la cantidad de autores y conexiones internacionales que esto ha generado. Por lo tanto, esto ha llevado a que se puedan clasificar estos rechazos, y esto es a modo de repaso, que los rechazos tienen múltiples efectos en los anticuerpos. Tenemos rechazo hiperagudo, el rechazo agudo, que ustedes bien lo conocen. Acá hay anticuerpos preformados que en general pueden dañar el endotelio directamente y marcan con C4d. El rechazo mediado agudo, mediado por anticuerpos agudos, y el rechazo crónico, que es un proceso que se establece ya a lo largo del tiempo y en forma tardía. Pero también tenemos algunos fenómenos, por ejemplo, como acomodación, que no encontramos gran lesión en el riñón. Esto se da en el ABO incompatible y solamente marca el C4d. Es decir, todavía no conocemos muy bien qué es lo que sucede. Y por otro lado tenemos el smoldering, que esto es una clasificación quizá que la tomó Colvin, quizá un poco más antigua, pero que hay una probabilidad de rechazo. Es decir, hay inflamación microvascular, pero sin demasiado otro componente que lo justifique. Entonces, ¿y dónde están los mecanismos de interacción donde esos anticuerpos accionan? Y sin duda que es el endotelio. Y el endotelio tiene diferentes mecanismos de lesión. Y también tenemos cosas que alteran, que adelantan los mecanismos de acción del endotelio. Y tenemos los anticuerpos solos, ya van a ir pegándose hacia el endotelio, porque ahí están las moléculas clase 1, y de esa forma empiezan a activar ciertos transcriptos, cierta inflamación que se produce, que ya a nivel molecular se puede medir. Luego de eso, si eso activa el complemento, ya Cora repasó espectacularmente todos los mecanismos y las vías de activación del complemento, dañan el endotelio, pero ya dejan una marca, que es la presencia del C4d, es decir, activa uno de los mecanismos más importantes que tiene de lesión. Y por último, es algo que se está empezando a descubrir cada vez más, es la capilaritis, la presencia de daño endotelial, pero en donde entra en juego la inmunidad innata, en donde antes la teníamos como algo que quizás no era tan importante y hoy ha pasado a primer plano, en donde a través de las células NK, los macrófagos, las células presentadoras de antígeno y los polimorfos, también van a través de diferentes mecanismos uniéndose a los receptores FC de las gamma globulinas a producir un daño endotelial con activación de numerosas citoquinas que se pueden ir midiendo en orina y en diferentes situaciones clínicas. Cuando analizamos la clasificación de Banff, sabemos que el rechazo mediado por anticuerpos activo, agudo, tiene características patológicas que son bastante clásicas, que es la inflamación glomerular, la glomerulitis. Cuando vemos esto, realmente hay un problema y está sucediendo un rechazo mediado por anticuerpos. La capilaritis es la presencia, no puedo marcar, pero en los espacios, digamos, entre los células tubulares, entre los túbulos no debería haber ninguna célula, y acá ustedes pueden ver cómo la presencia de células en el capilar periglomerular marca clásicamente la capilaritis, que es algo que nosotros hoy en día hablamos como microvascular inflammation, y eso es un daño específico. Fíjense en la marcación de inmunofluorescencia, donde marca el PTC, el capilar peritubular, y a nivel de la microscopía electrónica también podemos ver que está la injuria endotelial y muchas veces llega a activar el complemento y produce microtrombosis. Y por supuesto el clásico por inmunistoquímica de C4d positivo, que vendría a ser el componente full rechazo, digamos que mediado por anticuerpos. Bien, gracias. Bueno, entonces se describen diferentes fenotipos a lo largo del tiempo. Stanley Jordan en UCLA
es uno de los que más ha estudiado esto, con anticuerpos preformados, DSA o DSA de novo. Entonces, aquí se presenta en el fenotipo agudo, es donde nosotros vamos a encontrar que hay anticuerpos preformados en el 76%, generalmente se da a los 3 meses, normalmente tienen C4d positivo y esto es un componente agudo clásico. Y cuando tenemos anticuerpos de novo que se van formando, es menor proporción, tienen anticuerpos preformados, se da en una fase tardía. En general tiene un componente mixto, después vamos a hablar de eso, y tiene un fenómeno crónico, es un fenómeno mucho más crónico y más tardío. Por lo tanto, cuando nosotros vemos cómo impactan estos fenotipos en la supervivencia del injerto, nos damos cuenta que la presencia de DSA y componente vascular positivo tiene una caída de la sobrevida del injerto muy marcada, y no tener componente vascular, pero sí tener DSA, también es importante, es menos importante que cuando están los dos componentes presentes. Hoy es un tema de gran debate. Y a nivel de la capilaritis, las células principales es definitivamente los macrófagos y las células NK. Hoy ya prácticamente se tiene como un target de tratamiento. Entonces, anti-CD68 marca macrófagos, anti-CD56 marca NK. Eso también se puede ver por in situ, digamos, por inmunohistoquímica. Y la presencia de algunos transcriptos seleccionados ya por microscopio molecular, o sea, tratando de ver cuáles son las lesiones, qué features, qué fenómenos, qué características tienen esas lesiones a nivel endotelial y las células NK. Podemos ver que las células NK son muy importantes al comienzo y el factor endotelial, que inicialmente era lo primero que se había descrito en Banff, el famoso NDAT, digamos, era lo que realmente marcaba. Por lo tanto, tenemos clásicamente un rechazo mediado por anticuerpos, glomerulitis, capilaritis, tenemos, eso se llama microvascular inflammation, MVI positivo, eso es fenómeno activo, tenemos más de 2, puede ser probable teniendo solamente un DSA y un MVI tipo 1, o puede ser que haya MVI, que haya C4d negativo o que haya DSA negativo, que hoy es factor muy importante de investigación y después les voy a contar al final. Cuando nosotros vemos en la fase crónica, en la actividad crónica, ya se genera un doble contorno, hay glomerulopatía, hay multilaminación, fíjense en la electrónica a su izquierda, multilaminación de los capilares periglomerulares, lo cual marca una cicatriz de lesión que se va acumulando a lo largo del tiempo. Y por otro lado, sí tenemos rechazo mediado por células, que normalmente es mucho más sencillo. Hay tubulitis como la lesión fundamental, es una lesión intersticial, y a nivel crónico hay IIFTA, una inflamación dentro de la fibrosis intersticial y atrofia tubular. Por lo tanto, nada es tan práctico como ni compartimentalizado, digamos. No es que por un lado tenemos el rechazo mediado por anticuerpos y por otro lado tenemos el rechazo celular. Ojalá fuera así tan sencillo. Dado que eso en el tiempo, muchas veces, y no hay nada que no se establezca, no hay posibilidad de tener rechazo mediado por anticuerpos si no hay una activación de la célula T. Y definitivamente la cooperación TB es una de las cosas más importantes que tenemos a nivel inmunológico en el rechazo. Y hoy hay un componente mixto de la gran mayoría de nuestros rechazos. Si bien a Banff en la última clasificación no le gusta hablar de rechazo mixto, porque definitivamente es algo que nosotros tratamos de evitar cuando uno mete en una bolsa de gatos un montón de situaciones que después no puede clasificar. Hoy Banff trata de subclasificar todo, pero en esta parte hay un bache, hay un gap. Entonces, ese rechazo mixto puede llegar hasta el 75%, y cuando solamente lo vemos puro, tanto de crónico, celular, es un 24 a 36%. Por lo tanto, el gold estándar, nuestro gold estándar, es la biopsia,
pero la biopsia sigue teniendo una variación interindividuo y una variación interobservador, a pesar de que acá hay excelentes patólogas que manejan muy bien la clasificación de Banff, si las pondríamos a las dos y probablemente fallen, y fallan en un porcentaje entre las dos que todavía es muy alto, y no porque sean malas, sino porque realmente esto es muy difícil de vencer esta situación. Y por lo tanto, por eso nace el microscopio molecular. Hoy el microscopio molecular significa que definitivamente necesitamos una muestra de tejido para ver o los genes que están activos, qué set de genes tenemos activos para diferenciar las lesiones y las características diferentes. Y para esto, Halloran, con tecnologías que ya han ido variando muchísimo, porque hoy microarrays ya prácticamente no se utiliza tanto, hay nanostreaming, hay un montón de otras técnicas que permiten encontrar cuál es la característica. Y dentro de esta fisiopatología del rechazo mediado por anticuerpos, nosotros podemos ver que hay múltiples factores. Está también la isquemia de reperfusión, que como bien dijo Cora, es un factor, es un trigger, es un estímulo para muchas de las situaciones. También tenemos factores no inmunológicos que ya los conocemos, como disfunción metabólica, que a largo plazo pueden producir pérdida del injerto, pero sobre todo tenemos el mismatch HLA y el HLA de memoria, los anticuerpos de memoria, que no tenemos muchas formas de poder identificarlos, pero que junto con la presencia de DSA van hacia la evolución crónica, primero subclínica y luego clínica de rechazo mediado por anticuerpos activo crónico. Bueno, el fenotipo, entonces estos fenotipos solamente permiten de que lo tenemos primero al comienzo bastante agudo, 3 meses, luego una persistencia de anticuerpos preformados que muchas veces terminan con necesidad de sensibilización. Entonces hay un rebote de anticuerpos bastante elevado y la presencia de anticuerpos de novo. Entonces se genera como un rechazo agudo mediado por anticuerpos en pacientes que tienen riesgo, luego aparecen DSA de novo. Este es un cuentito como para que nosotros vayamos viendo cómo es que se produce esto, cómo se llega. El tratamiento incompleto de este rechazo mediado por anticuerpos también va generando como una inconsistencia subclínica que persiste de inflamación para llegar a lo que hoy conocemos como rechazo mediado por anticuerpos crónico, en donde las biopsias de protocolo van siguiendo estos fenómenos. Y acá ustedes tienen un ejemplo en este trabajo de Bob Colvin, en donde tanto en la microscopía óptica, fíjense, a los 3 meses, creatinina de 2, va aumentando la lesión, creatinina de 1.5, 1.7, 1.8, ya tiene doble membrana con doble contorno con glomerulopatía del trasplante. Por lo tanto, definitivamente nuestro biomarcador, malo pero conocido, que es la creatinina, definitivamente no nos sirve para tener la evolución de este proceso. El C4D puede estar negativo al comienzo, puede estar positivo, pero también vuelve a estar negativo. Y la microscopía electrónica, que no es algo tan fácil de realizar en la práctica clínica, sí nos va marcando primero el edema endotelial, luego van sucediendo otros fenómenos de cerramiento del endotelio, para, por último, estar en la multilaminación de la membrana a nivel capilar. Por lo tanto, todos estos fenotipos clínicos de rechazo llevan a diferentes oportunidades para combinaciones de drogas diferentes y dosis, para potencial indicaciones irrelevantes contra el DSA. Tampoco tenemos tantas herramientas ni tanto arsenal terapéutico, pero vamos a tratar de ver qué hay. Pero lo que sí sabemos es que todos estos fenómenos llevan a un rechazo mediado por anticuerpos crónicos de más del 60%. Y esto es lo que lleva a la pérdida de nuestros injertos. Y esto es un espectro de injuria que, así como mostró Cora, acá pasa algo similar. Es decir, desde fenómenos de mucha actividad, severa actividad, con afección microvascular, muy importante, con una cronicidad leve, hasta aumentar, va bajando la inflamación microvascular, pero va aumentando el proceso crónico, con un daño vascular, que eso es bastante irreversible en este contexto.
Bueno, ¿qué hacemos ahora? Es decir, está todo muy lindo, hay clasificaciones, cada vez lo entendemos mejor, pero ¿qué tratamiento hacemos? Lo único que tenemos más o menos consensuado, porque este fue solo un consenso de expertos en un trabajo bastante interesante publicado en el 2021 en Transplantation, que ustedes ven que, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero, el fenotipo clínico clásico, menos de 30 días, es un rechazo temprano, generalmente va con C4D. ¿Y qué hacemos? Fíjense, plasmaféresis, gamma-globulina, muchos de ustedes es lo único que podemos hacer, corticoides que tienen un nivel de evidencia, y fíjense el nivel de evidencia. Nuestro nivel de evidencia no es tan importante, pero es lo único que podemos hacer en este contexto. En general es un rechazo, lo hemos hablado con Emilio, no está todavía, pero es un rechazo que evoluciona bien, que en general podemos contrarrestarlo de una forma muy buena, y terapias alternativas como rituximab o inhibidores de complemento, el nivel de evidencia es muy bajo y tampoco está recomendado, pero muchas veces como una alternativa off-label terminamos usándolo. Cuando tratamos de los rechazos más tardíos, luego de los 30 días, hablamos de aquellos que tienen DSA preformados o DSA de novo, cuando detectamos eso, pero ojo, puede haber C4D negativo, puede haber sin evidencia de un CG también positivo, es decir, sin glomerulopatía del trasplante, hay variados mecanismos y las estrategias ya no son tan claras. Acá las estrategias, la plasmaféresis, si nosotros no tenemos niveles de DSA, realmente no tendríamos mucho justificativo para utilizarlo. Muchos lo usan, pero con un grado de evidencia muy bajo, 2C. La gamma globulina es lo único que tenemos a mano. El VIG realmente pasa a ser una de las terapias que lo único que podemos hacer. Entonces el tratamiento no está recomendado si no hay hallazgos de cronicidad. Si hay hallazgos de cronicidad, perdón. Y también cuando hay DSA de novo, sí, lo podemos detectar, hoy contamos con esto, pero el standard of care es optimizar la inmunosupresión, llevar a 1C, evaluar el manejo de la no adherencia y ver si hay un tratamiento concomitante de rechazo de célula T, porque podemos tener ahí un rechazo mixto. Por lo tanto, los principales puntos es reconocer los fenotipos, las estrategias de tratamiento deben ser variadas, el contexto de novo, puede haber un tratamiento concomitante a lo mejor de rechazo mediado por anticuerpo, investigar la adherencia porque en los rechazos tardíos es fundamental. Entonces, ¿qué nuevos agentes tenemos? Bueno, anti-CD20 de nuevo no tiene mucho, interleuquina 6, es una de las, inhibir la interleuquina 6 como es una citoquina inflamatoria muy importante, muy pleiotrópica, que está en numerosos fenómenos, inhibidores de proteasa como el bortezomib, anti-CD38, que algo vamos a contar, la imlifidasa, que es anticuerpos contra el estreptococo peiógenes. Entonces, solamente esto para ver el panorama, es un trabajo de Agrawal que, si ustedes se fijan, tenemos linfocito B, linfocito T helper activado. Esto realmente es complicado. Es complicado y no tenemos mucho para interactuar. Hoy aparecen en rojo los anti-CD38, que son inhibidores de células plasmáticas como inhibidor de NK, que es a lo que más me voy a dedicar a hablar. Pero es fundamental el tratar sobre varios efectores. Un efector es el complemento, otro efector es la reducción de DSA con la féresis, con imlifidasa o con engerticiomib, y lo otro es actuar sobre las NK y las células plasmáticas. Es decir, eso es lo que va a disminuir, ¿no?, el nivel de daño endotelial. ¿Y qué se descubrió? Digamos, dentro de los trials que nosotros podemos ver, que se exploraron numerosas oportunidades. Paco Moreso, que es un amigo de Barcelona, probó la gamma globulina más rituximab, experiencia, no hay diferencia significativa. El eculizumab en muy poquitos pacientes, fíjense que son experiencias de casos, son 15, 44 pacientes, 20 pacientes. Clazakizumab, creo que fue una esperanza muy grande, un inhibidor de interleuquina 6, pero no, sin demasiada respuesta. Ya estoy terminando.
Y luego de eso aparecieron nuevos trials. Nuevos trials que pueden actuar sobre el complemento, linfocito B y la célula plasmática. Cuando hablamos de la interleuquina 6, es realmente, estos inhibidores dieron una esperanza muy grande. Hoy estamos en protocolos que están utilizándose en pacientes en diálisis. Aquellos que hacen diálisis de ustedes, estamos iniciando un protocolo anti-interleuquina 6 con clazakizumab que posiblemente pueda darnos alguna idea de cómo interactúa, pero es muy importante la interleuquina 6 tanto en la célula T, en la célula B, como factor inflamatorio de célula plasmática, pero así como es muy importante, es muy masivo y es muy difícil de atacar específicamente. Por lo tanto, cuando se usó el tocilizumab, que apareció en nuestra era COVID, digamos que se utilizó como anti-interleuquina 6, se utilizaron en 36 pacientes refractarios a plasmaféresis y rituximab IVIG de rechazo mediado por anticuerpos, y definitivamente un descenso de la inflamación. Fíjense en este gráfico de la izquierda, en un descenso de la inflamación, descenso de C4D, y en el GFR, digamos, en el filtrado glomerular, se mantuvo bastante estable. Inicialmente podía ser una esperanza, pero luego cuando se utilizó o se diseñó el protocolo Imagine, en el cual participamos, estuvimos con Marisol ahí en ese protocolo que no terminó de iniciar, ya que es una molécula que se utilizó en esta etapa clínica, fueron 350 pacientes, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa, si ustedes ven, en el filtrado glomerular. Hoy, para FDA, tener una droga que no altere, que no mejore el filtrado glomerular, es un endpoint fuerte, es tratar de conseguir un objetivo que no siempre se puede conseguir, que es muy multifactorial. Entonces, la evolución de estos pacientes, fíjense, una N muy pequeña, 10 pacientes de diferentes edades, con biopsia confirmada de rechazo crónico y prácticamente sin demasiados eventos adversos, el filtrado glomerular cae y por otro lado los DCA disminuyen a lo largo del tiempo. Eso fue un dato positivo de interleuquina 6, pero no llega a tener el impacto sobre el filtrado glomerular y tampoco a nivel de biopsia. Mostró una reducción de los scores, pero tampoco de una forma muy significativa para 10 pacientes. Por lo tanto, este estudio se baja, desgraciadamente era una esperanza para nuestros pacientes, se presentó como abstract en el ASN del año pasado, estuvimos ahí y bueno, como conclusión dio que al no tener respuesta y al no generar una salida para estos pacientes, se lo dejó de lado. Esto lo presentó Picker Nickerson. El rechazo mediado por anticuerpos también tiene la posibilidad de usar estos inhibidores recombinantes de la proteasa del Streptococcus pyogenes. Es un anticuerpo sumamente importante, es un IgG que actúa uniéndose o clivando las subclases de FAP y de FC a nivel con efecto en el complemento, lo cual realmente fue impactante el estudio que presentó Jordan. Fíjense la caída que presenta la unión de IgG, cómo se va produciendo en el tiempo. Se produce una rápida reducción de anticuerpos IgG solamente, pero después, una vez que se suspende la droga, se produce un rebote muy, muy importante que lleva a una menor efectividad y a necesariamente repetir el uso de la dosis. Es una droga sumamente cara, es muy importante. Hoy yo creo que tiene mucha utilidad para los esquemas de desensibilizantes, porque en la primera etapa también actúa sobre CD38, es decir, creo que en las estrategias de inmunosupresión, de desensibilización, por lo menos hoy en Europa, en lugares donde hay mucho dinero, también se pueden utilizar, pero no sé si es para nuestro país. En el último estudio, que es de Stanley Jordan, también se hicieron biopsias de protocolo. Esto está todavía, y se lo compara con plasmaféresis.
plasmaféresis gamma. Hasta ahora no hay una evidencia de este trabajo demasiado significativa, por lo menos no empeoró el filtrado glomerular, no hay una mejoría tan significativa del graph. Esto en el tiempo no hubo demasiado impacto. Hasta ahora creo que va acompañando otras terapias, pero no como tratamiento solo. Y por último, un poco empezar a hablar de cómo empezaron a aparecer los anti-CD38. Inicialmente apareció daratumumab. Daratumumab se usó para mieloma como tratamiento de mieloma durante muchísimo tiempo. Fíjense, en el 2019 se comenzaron a utilizar. Isatixumab también apareció como una posibilidad. En pocos pacientes hubo una rápida respuesta de anticuerpos, pero acá hubo un warning, acá hubo un llamado de atención, como una alarma, en donde apareció rechazo por células T. Es decir, hay un grupo de pacientes que inhiben el CD38 que pueden activar la vía de célula T a través de la inhibición de células T reguladoras. Entonces, esto llevó a que no fuera tan fácil la interpretación de estos datos. Hasta que llegó el primer trial, fase 2 de felzartamab. Esta es una droga que realmente es una gran esperanza para el trasplante. Fue liderado por Bomin en Austria y por el grupo de Halloran. Esta droga definitivamente tiene un efecto múltiple sobre natural killer y sobre células plasmáticas. El CD38 es un marcador de célula plasmática, es un inhibidor de célula plasmática, pero sobre todo también actúa sobre las natural killer. Las células NK hoy tienen, ya lo vieron antes, mucha trascendencia a nivel de mediar la microvascular inflammation, es decir, el MVI, y también en la activación del complemento. Felzartamab es un inhibidor humano, un anticuerpo monoclonal humano IgG, tiene diferentes mecanismos de acción, pero produce el target, la lisis por citotoxicidad y por fagocitosis, y depende también, pero no actúa sobre el complemento. El efecto es multifactorial y actúa sobre células NK y T, y célula B y células mieloides. Por lo tanto, el diseño del estudio fue solamente 11 pacientes, felzartamab versus placebo. Hicieron una biopsia al inicio, una biopsia a los 24 y a los 52 semanas. Y después entró en una fase de observación en donde todos, después de recibir, veían. Fue un poco complicado el tema de comparar contra placebo, pero realmente no tenemos tratamiento. Ustedes vieron la evidencia para rechazo mediado por anticuerpo. La verdad que lo que hagamos tiene una baja incidencia. Y para ir terminando, vemos que los grupos estaban prácticamente similares. El único efecto de seguridad que hubo fue problemas en la infusión, quizá porque no se conocía bien la droga. Hoy nosotros la estamos usando en otros protocolos y realmente no tiene mayor implicancia. Y produjo una reducción muy significativa. Solo 11 pacientes como N, 9 de 11, cayó en un 61% la inflamación microvascular en la biopsia. Pero no solo hizo eso, sino que también lo pudo demostrar obviamente en las biopsias, pero no solo eso, sino que también lo mostró a nivel molecular. Acaba de salir el artículo hace 2 o 3 días sobre la clasificación por vía molecular de estos pacientes, y hubo una caída a 24 meses muy significativa y luego hay un retome de la inflamación a las 52 semanas. Por lo tanto, pero hay un dato muy importante: no hubo alteración de la aparición de fenómenos de células T, como pasó en el daratumumab. Por lo tanto, esta droga realmente creo que tiene una ventaja sobre el resto. En el conteo periférico de NK bajaron considerablemente, subió un poco a los 52 semanas, y en el burden en la carga molecular de NK de activación también pasó exactamente lo mismo.
Por lo tanto, los anticuerpos DSA también disminuyeron y se mantuvo una estabilidad, digamos, de la gamma globulina. Pero hubo una caída de los DSA, son muy pocos pacientes, no se podía considerar como que era una terapia anti-DSA, pero un dato muy importante que el filtrado glomerular se estabilizó en el tiempo, fue mejor para felzartamab, y a nivel del UPCR, de la proteinuria, esto fue un tanto discordante, pero estuvo en valores, digamos, reducidos por debajo de placebo. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, hubo un impacto importante en los parámetros de rechazo crónico y creo que hubo algunas infecciones, un poquito más de la rama de felzartamab y fenómenos gastrointestinales como lo único del perfil de seguridad de la droga. Por lo tanto, en conclusión, no hubo mayores infecciones, hubo un impacto importante en el perfil de inflamación y hubo una resolución de 9 de 11, o sea, 82% de la afección microvascular. Por lo tanto, esto fue impactante, lo cual abrió el juego para nuevos estudios. Y este es el mismo estudio, salió hace muy poquito, y lo único que quiero mostrarles acá, que este mismo estudio se presentó el análisis de biología molecular por Halloran, en donde muestra que algunos genes, los genes en verde y en marrón, algunos están activos y otros inhibidos. Y eso muestra claramente cuál es el mecanismo de acción que podría tener esta droga. Y como parte final es que fue eficaz en todos los pacientes que presentan actividad molecular de rechazo mediado por anticuerpos, pero sin modificar sustancialmente a largo plazo el rechazo. Sugiere una oportunidad de intervenciones adicionales. Hay una supresión de genes vías relacionados al daño tisular en la semana 52, pero en la semana 20 de tratamiento puede tener efectos beneficiosos y persistir en 32 semanas. Es decir, que aparentemente necesitaría repetirse y continuarse la droga. Estos fueron solamente 9 dosis. También es importante que 1 de 10 no desarrolló absolutamente actividad recurrente. Por lo tanto, hay muchísimas cosas que todavía no sabemos. Entonces, como conclusión, podemos decir que rechazo mediado por anticuerpos como causa principal de la pérdida del injerto es un gran impacto negativo en la supervivencia. Como sabemos, la situación actual del diagnóstico Banff 2024 y también tuvo un gran protagonismo el rechazo mixto, pero no podemos hablar de él, o no deberíamos hablar de él, por lo menos en lo que sugiere Banff. Y que la fisiopatología tiene una progresión del daño con participación de inmunidad innata de células NK, las famosas missing cells de NK y el endotelio como principal factor target. Y los fenotipos clínicos precoz y tardío, las recomendaciones de tratamiento que vimos que no hay gran evidencia de ello, y el felzartamab es una nueva esperanza multitarget con buena respuesta y se abre el juego a corroborar lo que se vio en la fase 2 en un estudio que se va a llamar Trascend. Bueno, acá hay 2 centros de Argentina, yo soy uno de esos centros que va a participar del estudio, y hoy se abrió un subanálisis que se llama Transpire, para ver aquellos pacientes que tienen solo daño microvascular con C4d negativo y sin DSA, lo cual en la práctica clínica es algo muy llamativo. Bueno, finalmente siempre agradecemos a nuestros donantes porque sin ellos no hay trasplante y por supuesto agradecer a todo el equipo, a todo mi equipo y al equipo de Cleveland que, bueno, estas son fotos de ayer que nos han visitado, que la verdad que no solo aprendemos mucho sino que la pasamos muy bien. Y también acá estamos con los cirujanos, justo ahí llega Alvin, así que ahí están todos los personajes que participaron ayer de nuestro trasplante donante vivo. Así que muchísimas gracias a todos.